política. Segunda parte, ayer anunciamos en este programa que iba a haber una conferencia de prensa importante en el Senado de la provincia de Buenos Aires alrededor del mediodía del día de ayer, donde iban a estar las principales espadas legislativas del Frente de Todos y donde iba a estar también el cosecretario de la CGT, una voz importante dentro del ecosistema kirchnerista hoy en día y también dentro del sindicalismo. Iba a estar Pablo Moyano, de él estoy hablando, efectivamente así ocurrió, estuvieron los jefes de bloque, César Valicenti por diputados, estuvo Teresa García por el Senado, estuvo el autor del proyecto Omar Plaini, el titular también del gremio de canillitas, y estuvo el cosecretario de la CGT Pablo Moyano dando una conferencia de prensa después de la novela que contábamos aquí también al aire de Radio Capital de la semana pasada, cuando se cayó el tratamiento del proyecto, que busca regular, que busca crear un registro de trabajadores de las apps de delivery, por lo menos quedó en stand-by. El oficialismo había convocado, refrescamos muy cortito, a una comisión conjunta de 4 comisiones. La idea era dictaminarlo y que quede listo para ir al recinto para la próxima sesión. Eso no ocurrió, se opuso Juntos, se opuso los libertarios. Hubo ruido mediático, lobby de las empresas, el proyecto quedó en stand-by y había quedado el Frente de Todos, hay que decirlo, en una posición bastante debilitada en torno al objetivo que tenía y a lo que pudo hacer, que fue poner en pausa el debate, recular y decir tenemos que escuchar a los trabajadores, a los gremios y a las empresas. Reculó el Frente de Todos y necesitaba dar una demostración de carácter, me parece, y de fuerza en torno a esto, porque había sido vapuleado el autor del proyecto, el proyecto mismo, el Frente de Todos. Necesitaban dar una demostración, me parece, pública de fuerza. Lo hicieron, nada más ni nada menos que llevando a Pablo Moyano, que dijo, y esta es una de las novedades de la jornada del día de ayer, dijo, vamos a impulsar una ley nacional para regular las apps de delivery, que no es poca cosa. Ayer en una búsqueda rápida, y esto queda quizás se lo tiramos y queda picando para la producción de este programa, que no hay ningún proyecto en el Congreso Nacional, atento y me llamó la atención en una búsqueda muy rápida, no hay ningún proyecto en el Congreso de la Nación que regule las apps, que busque regular las apps de delivery. O sea, digo, me llama poderosamente la atención de que ninguno de los ¿cuántos son? 257 legisladores, diputados, más o menos, 200 y pico son en el Congreso Nacional, ninguno haya presentado una iniciativa para regular las apps de delivery. Lo cierto es que Pablo Moyano dijo, a través de los diputados del movimiento sindical lo vamos a hacer, y le redobló la apuesta a las apps de delivery, que habíamos dicho habían hecho mucho lobby. Ayer dimos la información también de que la empresa Rappi habría abonado 10.000 pesos a cada uno de los trabajadores que se fue a movilizar a la legislatura de la provincia de Buenos Aires la semana pasada. En conceptos de incentivos, hay capturas de pantalla, hay mensajes que tenemos para demostrarlo, pero se ve que el lobby se ha extendido al Congreso Nacional y ha llegado, porque no hay ningún proyecto de ley. El título de la jornada, o uno de ellos, fue Pablo Moyano anunció un proyecto nacional para hacerlo. Veremos si eso realmente prospera. La otra novedad cortita es que el Frente de Todos está dispuesto a avanzar en esta comisión conjunta, a escuchar a todas las partes, o sea, a los repartidores, a los sindicatos y a los empresarios también. Desde la semana que viene lo van a empezar a hacer estas reuniones. Así lo dijo el jefe de bloque de diputados de César Valicenti del Frente de Todos, que a partir de la semana que viene arrancan esta suerte de reuniones, y también dijo que el proyecto está abierto a modificaciones. Claro. Que era otra duda, ¿no? Si se podía, se suponía que sí, ¿no? Si vos haces una mesa yo hago una mesa para escucharlo ustedes tres, se supone que lo que me digan lo voy a incorporar, sino para qué los escucho. O sea que arranca ese proceso a partir de la semana que viene. Veremos si esto termina. Las posiciones fueron firmes, de Plaini fue muy firme, de Pablo Moyano fue muy firme, de Teresa García también dijo no hay que asustar, no hay que ir para adelante, queremos que este proyecto se dictamine, llegue al recinto y se apruebe. Desde lo discursivo fue una posición. No hubo ningún legislador del Frente Renovador. Mirá. Atención a este dato. Nosotros habíamos dicho la primicia hace una semana. Fue Sergio Massa el que pidió que se frene este proyecto. Casualmente ayer no hubo un solo legislador del Frente Renovador en esa conferencia. Y veremos si esta posición pública y discursiva se traduce en hechos y realmente va a fondo el Frente de Todos. Lo sabremos, esta novela continuará. La idea era poder
darle un cierre a la columna de ayer porque nos había quedado en algo cortita, que estaba ocurriendo y cortito. Me parece interesante para seguir viéndolo, qué pasa en el Congreso, si se presenta algún proyecto, investigar realmente en el Congreso si hay uno solo, en una búsqueda rápida. Nosotros ayer no encontramos ni un solo proyecto, que es un dato no menor ese. Y bueno, nada, continuemos con este proyecto y con este recorrido. Simplemente los quería actualizar, no dejar. Yo me imagino, si no viene mañana Radio Capital, a las 8 de la mañana cuando ustedes entran, hay una multitud abochornada en la puerta diciendo queremos la segunda parte de la historia de los delivery. Entonces le hacen un piquete acá en la puerta de Radio Capital, no entra el operador, no entra los conductores, no entra nadie. Entonces digo, bueno, vamos a cerrar esta historia, que es interesante, y son 50.000 los trabajadores, que la otra vuelta hablábamos con Carlitos y con vos. Con ustedes. ¿En provincia? Sí, 50.000 en provincia. No son, ¿se acuerdan que el universo decíamos 25. Son 25.000? No, son 50. Bueno, ahora lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que en primera instancia, al no tener ninguna presentación de manos de ningún diputado del PJ, vamos a llamarlo PJ, ¿viste? Porque estos del frente, que son de un lado o del otro, ¿viste? Por ahí desdibuja todo. Hay que ver por dónde entra. Seguramente va a entrar de mano, si va todo cordial, de alguien que no venga de la extracción gremial. Claro. Porque si no, Yasky lo va a querer presentar, se va a adelantar, o alguien de la CGT, y lo que hay que analizar es el volumen nacional que tiene estas labores, ¿no es cierto?, de trabajar con tipos como Rappi, Globo y todo esto. Ese volumen es el que va a determinar la importancia. Por ahí están frenando esto para que el volumen sea el total y no nada más parcial en la provincia de Buenos Aires. Sí, sin lugar a dudas. Y además también es como lo presentó Plaini al proyecto y el secretario general de Canillitas, también genera un discurso para la oposición en decir, bueno, no busquemos una regulación, como lo decía Sotelo, porque es un indicio de un sindicalista para poder generar un lucro, para poder generar un nuevo sindicato. Entonces está bien que se renueven también un poco las caras y que otras personas presenten los proyectos. No, y además que está muy visible el tema de las apps que todos conocemos de deliveries, como la que empieza con R y termina con API, como había dicho ayer acá el amigo, y todas esas, pero a mí me parece que la cosa, y sobre todo por eso es que está el señor Pablo Moyano atrás de todo esto, o atrás de todo esto, sino impulsando todo esto, es el tema de Mercado Libre. Me parece que un poquito debe venir también por ahí, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que Moyano está hace ya un par de años por lo menos, apuntando a que los trabajadores del Mercado Libre tienen que estar sindicalizados a través de una rama de transporte. Y no se lo están dando eso. Es una de las grandes conflictos que hubo. Galperín, el dueño del Mercado Libre, tiene una filosofía antisindicalismo. Exactamente, a lo Amazon, sí. Pero bueno, vos fíjate que Galperín, en el momento en que él se va a Uruguay, justamente una de las denuncias que él hacía era que tenía la gente de camionero que no le dejaba salir los transportes con las cosas. Claro, ahí viene la presencia también de Pablo. Muy interesante eso, porque ayer algunos diputados libertarios que vienen apoyando a las empresas y criticando este proyecto, dijeron esa frase tan rimbombante que tenemos en la política, que es: había que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿no? Claro. Lo dijo un diputado libertario ayer, como diciendo, bueno, había que frenar el proyecto y cuestionarlo para que aparezca el dueño del proyecto, que, bueno, inferían que era Pablo Moyano por su participación, pero habló de Mercado Libre. Pablo Moyano ayer en la conferencia y dijo: nosotros fuimos el sector que nos opusimos a la reforma laboral de Mauricio Macri, aquella reforma que fue frenada, diría un cambiemita, con tantas toneladas de piedra, ya no me acuerdo cuál era. 14 toneladas de piedra. Con todas las toneladas de piedra. Dice: estuvimos en la calle para frenar esa reforma que no pudo pasar en el Congreso, pero que sí pasó en Mercado Libre. Lo mencionó específicamente, dijo: en Mercado Libre hay hoy vacaciones fraccionadas, es decir, que vos no podés elegir con libertad, o que no podrían elegir con libertad los trabajadores. Las horas extra también, hay horas extra nocturnas a la mañana, como que los vuelven bastante locos con eso los trabajadores, ni que hablar de otros beneficios, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que le dio atención Pablo Moyano a Mercado Libre. Que hay que analizar también es que cuando surgen este tipo de leyes,
hay que pensar en dos cosas. Vos cuando trabajás en la Cámara, lo primero que se te ocurre es, bueno, esta ley, ¿a quién beneficia? Y si no sale, ¿a quién perjudica? Naturalmente, cuando no sale algo, casi con seguridad te diría que el que perjudica es al trabajador común, como en este caso, y nunca al empresario. Claro. Entonces, hay una defensa, creo que exorbitada, en relación al diputado que sacamos los otros días acá, en defensa de la empresa, pero en forma abierta. Y bueno, evidentemente ellos han encontrado alguna mecánica que supera a lo que es el choripán del peronismo. Ahora hablan de los depósitos a la asistencia de esos trabajadores que están en negro, que no tienen ningún tipo de beneficio ni cobertura. Y fíjense, porque a mí se me había ocurrido este título con algo que Carlito lo dijo lo señaló muy bien, que era una empresa moderna con viejas prácticas, ¿no? Claro. Porque la empresa es moderna, se presenta como el futuro, la libertad de elección, ¿no? Los trabajadores eligen el horario, cómo trabajar, bueno, en fin, pero con prácticas modernas, Claro. con prácticas viejas, ¿no? De la vieja política, ¿no? De garparle a los laburantes para que vayan allí a... Asistir y a presionar. Exactamente. Sí, lo que a mí me llama mucho la atención también es la poca velocidad que hubo en poder pensar qué era lo que estaba pasando con estas apps de delivery, porque entraron a Argentina 2015 y 2016, si no me equivoco, la primera fue Globo. Y también pasa con el tema de los taxis, pasa con el tema de los remises. Nada, me parece que es una discusión que se debería haber dado antes. Vos pensá en algo. Mirá, Juan, Sí. esto para mí, no sé cómo vos me hiciste surgir la idea esta. Porque están malos nosotros. Vos fíjate que Mercado Libre ya opera casi como una financiera. ¿no es Es un cierto? banco. Mercado Pago es un banco. Es un banco. Y recién hablábamos con Teresa García, con la senadora, una de las grandes políticas que está dentro del espacio de Frente de Todos. Frente de Todos. Y hacíamos hincapié en la ley de entidades financieras. ¿Vos sabés cómo empieza el preámbulo de la ley de entidades financieras que hizo Martínez de Oz? Todo lo que no está prohibido está permitido. Nunca la evolución del tiempo hace que no haya una prohibición, que una aplicación como esta funcione como un banco, entonces está permitido. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la situación de las Sí, leyes obvio. que no se revisan? No, y ese Hay, atraso- hay algo que puedo llegar a rescatar, igual no poniéndome de su lado, es que Mercado Pago creo que nace también en la coyuntura de la pandemia, donde había que bancarizar y el Estado muchas veces no estaba llegando en ese sentido. Y le dio la posibilidad a mucha gente que podía bajarse una app, pedir un préstamo, hacer pagos online, que muchos bancos no lo prestaban a ese servicio, y creo que reconfiguró y le dio esa especie de tinte moderno a las finanzas personales de cada uno. Sí, Pero también está recontra regulado. No hay regulación. ¿Te acuerdas? no, pero aparte, ojo, en realidad Mercado Pago viene de antes. Es verdad que la pandemia lo que hizo Pero fue ahí acelerar fue el auge. todo el proceso. Potenció. De Muchos modelos de otros bancos copiaron ese modelo de Claro, Mercado claro. Pago. Bueno, sin ir más lejos, Cuentaney, Cuenta de ¿no es DNI, tal cierto? cual. Que fue un boom acá en la provincia de Buenos Aires. Para mí fue la mejor política que tuvo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lejos. Sí. Pero bueno, fue la pandemia lo que aceleró todo ese proceso de digitalización de las monedas, ¿no es Tal cierto? cual, Que me parece coincido. que es un tema también interesante cuando hay una buena regulación. Cuando hay regulación. Cuando hay regulación, claro. Exactamente, porque yo no sé si el Estado hoy a Mercado Pago lo reconoce como una entidad financiera. No lo sé. Habría que ver eso. No, seguramente sí, por eso tiene la posibilidad de hacer billetera digital, operaciones, etcétera. Es un tema, me parece interesante. Lo que decía Carlitos también es para ponerse a pensar. Y después otra cosa, ¿no? Vinculado a lo que decía Carlitos, pensar qué autonomía tienen los legisladores, ¿no? No solo de la Bueno. provincia de Buenos Aires, sino del Congreso de la Nación, digo, porque más allá, digamos, la defensa de posiciones políticas genuinas,
digo, de una visión o un proyecto de país contrapuesto, digo, me parece eso es genuino. El tema cuando los legisladores se convierten en empleados, ¿no? Claro. Y ahí está el gran problema, Claro. ¿no? Cuando un legislador, fuese el que fuese, de la provincia de Buenos Aires, de la nación, se termina convirtiendo en un empleado, ¿no? Entonces, ahí es cuando la representatividad me parece, del pueblo, aquellos legisladores que cumplen el mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, se ve afectado, ¿no? Entonces, me parece que viene por ese lado otra gran discusión que podemos abordar, que podemos pensar, es la autonomía o no que tengan los legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y estaremos atentos a esta noticia de si realmente se presenta el proyecto en el Congreso Nacional que ha anunciado Pablo Moyano de esta ley nacional para regular a las apps de delivery. Ni hablar si en la legislatura de la provincia de Buenos Aires ocurrió esto con un registro ¿Te que imaginas tenía un nacional? carácter limitado el proyecto, es decir, que no avanzaba en profundidad o no iba al hueso en términos de regulación a las apps de delivery. Habrá que ver qué pasa en el Congreso, ¿no? No quisiera estar en el zapato de los diputados nacionales ni de los gerentes de las empresas que van a entrar a llamar, digo, esos días van a tener una semana completa de llamados Tal a cual. legisladores nacionales, pero es otro tema para pensar. Lo seguimos este tema porque es interesante. Muy Hoy, lindo, por estas muy horas, lindo. es el tema que está dominando la agenda en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.